Lucas capítulo 23, del 1 al 25, nos habla de la muerte o la sentencia de muerte de Jesús. Primero nos habla de Pilato, luego nos habla de Herodes, luego regresan a Pilatos. Y Pilatos es el encargado de decidir si moría o vivía Jesús. Y según la historia que hemos leído aquí en Lucas, nos muestra que Pilatos no encontraba culpa en él que merezca la muerte. Entonces él dice, yo no voy a castigar y lo voy a soltar, no merece la muerte. Entonces los fariseos y la gente de ahí decían, no, queremos que a él no lo sueltes, suéltanos a Barrabás. Y describe Lucas que en el verso 19 que Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Sedición es, para que lo entendamos, es como un terrorista actualmente, ¿no? Un revolucionario, alguien que comenzaba a juntar gente para rebelarse contra el gobierno actual, ¿no? Y eso era lo que era Barrabás. No era un simple ladrón, no era un simple homicida, era una persona, un líder que buscaba revolucionarse o rebelarse contra el imperio que estaba gobernando en ese momento, que era el Imperio Romano, y en todo ese proceso había sido capturado, ¿no? Es como ahorita o cuando capturaron a Abimael Guzmán, algo así. Entonces, aquí para los peruanos y a nivel internacional podríamos hablar de este árabe que supuestamente causó esto de las Torres Gemelas, no recuerdo el nombre, ¿no? Entonces era un revolucionario de la época que quería rebelarse contra el pueblo y en todas esas actividades había matado, asesinado, ¿no? Entonces era acusado de estas dos cosas, ¿no? Y la curiosidad es que Jesús también, los fariseos lo habían presentado al Imperio Romano como un sedicioso también, ¿no? Habían dicho, él se declara el rey de los judíos y supuestamente va a rebelarse contra ustedes, ¿no? Y para ellos era un hecho grave. Pero eso era mentira, obviamente. Pero entonces aquí en esta historia vemos cómo es que otra vez la religiosidad hace que las personas nos volvamos tan ciegos de lo correcto que no nos importa que tenemos que escoger entre Dios y una persona mala, entre el pecado y entre la santidad, y escogemos otra vez lo malo porque preferimos, o los religiosos prefirieron escoger lo malo antes que reconocer que Jesús tenía la razón y que ellos estaban equivocados, ¿no? Y prefirieron sacar a este hombre Barrabás que soltar a Jesús, y a Jesús lo mandaron a crucificarlo. Así que lastimosamente otra vez vemos que la religión en vez de acercarnos a Dios, nos aleja a Dios y nos hace hacer cosas que van en contra de Dios, ¿no? Luego Génesis 41 nos habla de que José interpreta el sueño de Faraón. No sabemos la historia, no la voy a repetir, la mayoría. Faraón tuvo un sueño y nadie se lo podía interpretar, y José es llamado porque el copero se acuerda de que había un hombre que sabía interpretar sueños en la cárcel, ¿no? Y José viene y se interpreta los sueños, y pasaron 2 años, dice la escritura en Génesis, desde que el copero fue liberado hasta que Faraón tuvo ese sueño. Y José interpreta el sueño, y José le dice al Faraón, póngase un hombre que haga, y le da la fórmula. Ponga un hombre prudente, verso 33, y sabio, para que él quinte la tierra en los 7 años de abundancia y tengan todo lo necesario para que cuando vengan los 7 años de hambre no le falte comida. Entonces ahí es Faraón cuando él ve que todo esto que decía José le parecía muy bien, y él dice, hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás en mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo.
solamente en el trono seré yo mayor que tú, ¿no? Y entonces Faraón le pone el anillo, le da la ropa, le da a una mujer para que él tenga su esposa, y hace que monte el carro de Faraón y vaya y lo presenten a todo el pueblo de Egipto como el nuevo gobernador o el nuevo subfaraón, para que lo entendamos, ¿no? O el vicefaraón, como nosotros llamamos al vicepresidente. Lo pusieron sobre todo, ¿no? Entonces aquí vemos otra vez cómo Dios es fiel a su palabra y que cómo Dios trata con nosotros de una manera distinta a como nosotros esperamos que Él trate con nosotros. Nosotros queremos entregarnos a Dios y llegar a la recompensa sin haber pasado el proceso. El proceso de Dios, para Dios, es mucho, muy importante. Como dice en el verso 46, que era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Entonces, si recuerdan la historia, José, cuando es vendido por sus hermanos, tenía 17 años. O sea, tuvo que pasar un proceso de 13 años de angustia, dolor, de demostración de integridad, de fidelidad, de crecimiento en fe, de crecimiento en habilidades, de crecimiento en convicción, de crecimiento en perseverancia, de crecimiento en obediencia, disciplina. Un proceso largo de 13 años para que él, con altas y bajas, subidas y bajadas, ya lo hemos visto, fue hijo de Jacob, luego fue esclavo, luego fue segundo de Potifar, luego fue preso, acusado, y ahora es gobernador de Egipto. Entonces, el camino no es un camino planito, con flores y rosas, como muchos queremos que sea. Es un camino donde vamos a tener momentos buenos, momentos malos, momentos buenos, momentos malos, momentos muy buenos, momentos muy malos. Y Dios nos muestra a través de esta historia que así funciona la vida. Todos vamos a tener, y en la Biblia, en Eclesiastés lo vuelve a decir, todo tiene su tiempo: tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de alegría, tiempo de paz, tiempo de guerra, tiempo de estar felices, de estar alegres, tiempo de enfermedad, tiempo de salud. Todos vamos a tener que pasar esos momentos. Entonces, si nosotros entendemos y aprendemos que lo malo y lo bueno es la vida y no solamente lo bueno, y que equivocarse es parte de la vida y pasar procesos es parte de la vida, no vamos a estar pensando que los resultados son los que definen si estamos haciendo las cosas bien o mal, sino que nosotros vamos a movernos por convicción y vamos a apegarnos al plan. José aprendió a administrar y apegarse a su plan, y aprendió a hacer lo que tenía que hacer independientemente de las cosas que sucedieran en su vida. Y él tenía la fórmula muy clara, tenía su plan muy claro, tenía su proceso de cada día muy claro. Independientemente de lo que suceda, sea bueno o sea malo, él siempre tuvo la misma actitud y siempre siguió los mismos pasos, y todo lo que iba aprendiendo lo iba aplicando, iba mejorando, iba puliendo su plan y su estrategia para llegar al punto donde Dios le tenía que dar lo que le había preparado para él. Dios no había preparado que sea esclavo. Dios no había preparado, o sea, mejor dicho, su final no era la esclavitud. Su final no era el ser el jefe de la casa de Potifar. Su final no era el estar en la cárcel. Su final era ser el segundo de Egipto. Pero nosotros, como seres humanos, como no vemos el panorama completo, cuando nos pasa algo y llegamos a tener un momento difícil, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me ayuda, o hago las cosas mal, ¿no? La otra es, no sirvo para nada, todo me sale mal, mira cuánto tiempo tengo intentando y no funciona. Y entonces, en vez de introspectarnos y decir algo estoy haciendo mal, echamos la culpa hacia afuera y no avanzamos y nos quedamos en esa etapa. Y nos quedamos en esa etapa, y mientras que no pase esa etapa se va a volver a repetir, y es por eso que puedes estar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y no pasas esa etapa. ¿Por qué? Porque esa etapa no es que Dios te haya destinado a que estés allí, sino que tienes que pasar y aprender la lección de esa etapa, para que puedas pasar a la siguiente.
Y es algo que nosotros no entendemos. Entonces, ¿desde dónde viene? Desde el orgullo, desde la arrogancia, desde el pensar que merecemos algo que no merecemos realmente. Pero para nuestra mente, nuestro corazón, decimos, yo no me merezco esto. Pero a veces la verdad es dura. Sí te lo mereces, porque estás en el lugar donde estás, porque estás haciendo las cosas que siembran esa situación. ¿Cómo la paso? Aprendiendo y corrigiendo. Pero la única forma de aprender y corregir es reconociendo que nos equivocamos, reconociendo que hay algo que estamos haciendo mal. Justo el día de ayer comentaba y decía, si en estos 6 meses que he estado proponiéndome hacer hábitos de vida y todavía no se han logrado implantar en mi vida como hábitos automáticos, entonces algo estoy haciendo mal. Entonces hay que volver a empezar y comenzar de nuevo otros 6 meses más de repente para poder implantarlos como hábitos. Mientras que no se implanten como hábitos, entonces no estoy cambiando como persona, los estoy haciendo por obligación. Entonces hay algo que todavía me falta hacer para poder implantarlo como hábito y que sea más automático en mi mente, que ya no sea una carga, que no sea difícil y que sea más accesible hacia mi mente. Entonces, de repente se puede sentir muy complicado, pero es que la vida es así. La vida de una persona que quiere crecer, y aquí viene creo que la frase de todo lo que hemos hablado durante tanto tiempo, alguien que quiere crecer tiene que salir de esa zona de confort, de esa zona donde uno se siente bien, uno se siente tranquilo, uno se siente cómodo, ¿no? Y tenemos que salir de eso, y a veces parece que es imposible, pero hay alguna manera de hacerlo, y Dios tiene que ayudarnos, Dios tiene que darnos la salida y enseñarnos cuál es el camino correcto o la manera correcta. Y la única forma de encontrarla es meternos mucho más en la búsqueda y en la presencia de Dios. Así que José logra llegar al propósito que Dios tenía con él a través de 13 años de proceso. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a pasar el proceso? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para llegar a la recompensa que Dios tiene para ti? Dios no tiene simplemente que seas jefecito de una casita. Él tiene en el propósito que tiene para nuestra vida que nosotros seamos gobernadores de la tierra. Ese fue el propósito desde Génesis. Y aquí lo hemos cumplido en José. 13 años de sufrimiento y de dolor para llegar al punto donde Dios quería que esté. Y dice que él tiene 2 hijos. El primero se llama Manasés, porque él dice, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Qué es esto? Significa que él, cuando tuvo su hijo, lo tuvo en abundancia, la tuvo ya en la riqueza y dentro de la meta y el propósito que Dios había puesto en su vida. Entonces él le dice, no le dice a él Manasés porque olvidó a su padre, sino él dice, ni olvidó su trabajo, sino que él dijo, valió la pena todos estos 13 años de sufrimiento, valió la pena cada lágrima, cada dolor, cada azote, cada castigo, valió la pena negarme a la esposa de Potifar y estar preso, valió la pena que me vendan como esclavo, valió la pena que me miren mis hermanos y que tenga que sufrir todo lo que he sufrido, porque Dios todo eso lo utilizó para llegar a este lugar. El segundo hijo le llamó Efraín, porque dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El destino que tenía el enemigo era que él vaya a sufrir Egipto, y el destino que Dios tenía era que él sea el gobernador de Egipto. Pero para llegar a ser el gobernador de Egipto tenía que pasar por el sufrimiento y la aflicción en Egipto. Entonces, el proceso es el que cuesta mucho pasar. Pero una vez que pases ese proceso, ¿cuánto tiempo? No lo sé. No sé si dura
una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años, no lo sé. Pero lo que sé y entiendo por el pasaje de hoy es que vale la pena hacerlo. El tiempo que me tome, vale la pena hacerlo. En el Salmo 32 nos habla, es un salmo muy bonito, que se los recomiendo que lo lean, pero nos tiene varias partes. Primero habla de que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, él está contando de que la persona que anda bien con Dios, que está cerca de Dios y que ha confesado sus cosas malas y que ya no tiene nada que ocultar, es dichoso, es feliz, es alegre. ¿Por qué dice esto? Este salmo es un mástil, es como una enseñanza, una ordenanza, una instrucción. Dice en el verso 3 y 4, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué significa esto? Que David, según la gente piensa, que este salmo se escribe después de que él se arrepiente del pecado que hizo con esa mujer con la que él pecó y mató a su esposo y todo. Entonces él dice, mientras caí en mi pecado, mientras que yo tenía un pecado oculto, mientras que yo estaba viviendo y sonriendo a la calle, aparentando que era el mejor rey, el mejor hijo de Dios, el mejor religioso, el mejor evangélico, el mejor católico, pero por dentro tenía pecados ocultos, mi vida era horrible, me estaba muriendo por dentro. Todo el día sufría, todo el día lloraba por dentro. Dice, mi verdor, mi alegría, se estaba volviendo un desierto, una sequedad. Entonces, cuando nosotros vivimos nuestra vida, una vida aparente, con pecados ocultos, con hacer cosas que no se notan afuera y nadie se da cuenta, pero por dentro lo tenemos tapadito, es una etapa donde si es que no lo confesamos y preferimos ocultarlo, no hablo de confesarlo a la gente, estamos hablando de confesárselo a Dios, de que significa arrepentirse. Y a veces esto es lo más difícil, porque el arrepentirse significa dejar de hacerlo. Y muchas veces el placer que uno siente en hacer un pecado oculto, a veces se convierte más fuerte que en el dolor que estás sintiendo o el arrepentimiento que estás sintiendo por hacer ese pecado. En el momento sientes un placer, lo sientes bonito, lo sientes divertido, lo sientes que es algo que te causa mucha felicidad aparentemente, pero luego viene el arrepentimiento que dura días o semanas o meses y te vas envejeciendo, como dice David aquí. Y entonces y vamos viviendo una vida así, en un círculo vicioso donde estás atrapado, esclavizado en algo que sabes que te hace daño, en algo que sabes que te está haciendo sufrir, que te está destruyendo, pero no lo quieres dejar porque te causa unos minutos o unos momentos de felicidad o de placer. Entonces, y eso te va, a la larga te va carcomiendo, te va destruyendo por dentro, te vas muriendo por dentro. Mucha gente llega al final a la muerte, al suicidio, ¿no? Porque ya no saben cómo salir de eso. Entonces, en el verso 5 dice David, mi pecado te declaré y ya no encubrí mi iniquidad. Dije, llegué en sí, reaccioné y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces él se logra liberar de este ciclo destructivo que él estaba viviendo gracias al trato de Dios con David. Recuerden que Natán va y le dice, tú eres el que has hecho este pecado, y él se arrepiente y él confiesa su pecado. Entonces, a veces Dios trata con nosotros, y nos trata con nosotros de muchas maneras. Cuando tienes algo oculto, algo que está escondido, algo que te está matando, porque Dios te ama y Dios quiere tratar contigo. Entonces, por eso es que David dice en estos versos, en el 1 y en el 2, que es bienaventurado aquel que logra salir de ese ciclo y logra declarar y confesar los pecados y apartarse de eso, ¿no? Entonces, si alguno de nosotros que me está escuchando está en este tipo de situación, pues
Dios en este momento está tratando contigo, te está diciendo no sigas en eso porque te estás destruyendo, te estás matando, estás viviendo una vida de pantalla, pero realmente estás lleno de frustración, lleno de dolor, y eso no se va a acabar hasta que confieses las cosas que estás haciendo mal y lo cambies, te arrepientas, ¿no? Salgas de eso. Dice versos 6: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Entonces, hay un momento que se va a acabar la oportunidad donde ya no vas a poder salir. Entonces, búscalo mientras pueda ser hallado. Mientras que Dios esté tratando contigo, sal de eso, porque llegará un momento en que ya no se pueda, en que eso te va a armar tanto, te va a agarrar tan fuerte que posiblemente ya no tengas forma de salir de esa situación. Luego dice, verso 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y mira lo que dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. Entonces, no seas terco, no seas obstinado, no seas orgulloso o orgullosa, ¿no? Hablando en términos general. Si estás haciendo las cosas mal, no sigas, no busques una justificación. Tú sabes que es bueno y que es malo, y si hay algo malo oculto, hay algo malo que estás haciendo, que todavía nadie se ha enterado, pero te está haciendo sufrir, te está trayendo más tristeza, que te está alejando de mí, no seas terco porque te va a traer mucho dolor. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos del corazón. Entonces, si armamos todo esto, entendemos que a veces el pecado nunca nos va a traer nada bueno, y que lo que ocultemos nos va a ir matando y destruyendo por dentro. Así que confesar, arrepentirse, a cambiar y a volver a empezar. No hay Dios nunca va a poner, nunca te va a decir no te perdono, siempre y cuando tú confieses y te apartes. Dice que el que confiese y se aparta alcanza misericordia. Entonces, busquemos el seguir a Dios y no permitir que el enemigo tome posesión, que tome el control de nuestras vidas, porque Él nos va a querer destruir. De alguna manera, Él está buscando destruirnos con todas sus fuerzas. A volver a empezar. Vamos un día a la vez. Señor, nuestro Dios y Rey, te damos gracias por tu amor y misericordia, por hablarnos, por mostrarnos tu palabra y saber, Señor, que a veces nosotros nos dejamos desviar como religiosos y escogemos lo malo en vez de a ti. Escogemos hacer las cosas que nos van a llevar a la destrucción y no a ti, Señor. Ayúdanos a ser como José, a poder estar pensando en el propósito que tú tienes en nuestras vidas y entender que cada cosa que pasamos es un proceso que nos va a ayudar a formarnos y a crecer conforme tú quieres. Danos la fuerza, la sabiduría, la constancia y la perseverancia. Ayúdanos a entrenarla, a hacerla crecer para cada día hacer lo que tenemos que hacer. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos.